Seguimos en la búsqueda de más luz en masonería y compartiendo con todos los espectadores que se interesen en este tipo de temas. Les doy la bienvenida a este canal, el diario de un masón puertorriqueño. Y antes de comenzar, te invito a que te suscribas ahora mismo. Esto me ayudaría mucho porque YouTube nos posiciona mejor en su plataforma y llegamos a más personas con el único propósito de llevarle un poquito de luz para su crecimiento en todos los aspectos morales y espirituales. Sin tomar más de su tiempo, comenzamos. Hoy hablamos de las 12 columnas, su significado e interpretación. En los inicios de los tiempos existían 3 órdenes arquitectónicos: dórico, jónico y corintio, los cuales corresponden a los 3 eternos apoyos o 3 luces de las enseñanzas de la masonería. La primera columna, la columna dórica, se encuentra al norte y corresponde al primer vigilante. La segunda columna, la jónica, se encuentra al oriente y corresponde al venerable maestro. La tercera columna es la corintia. Se encuentra al sur y corresponde al segundo vigilante. Posteriormente, y tomando en cuenta la evolución del arte arquitectónico, aparecieron otros 2 tipos de órdenes, el toscano y el compuesto. Y más adelante aparecieron otros 7 tipos de órdenes modernos. Todas estas órdenes equivalen dentro de la masonería al simbolismo orgánico de todas las logias, el cual establece en sus modalidades y preceptos que 3 hermanos constituyen una logia justa, que 5 la hacen perfecta y que con 7 se organiza justa y perfecta. Si lo interpretamos de manera simbólica y filosófica dentro de nuestra logia, encontramos esas 12 columnas y representan a las dignidades y oficiales que gobiernan o dirigen los trabajos dentro del taller. Dentro de todo templo masónico existen 12 columnas que se encuentran colocadas simétricamente en el interior de la logia, en series de 6 al norte y 6 al sur, quedando incluidas entre ellas las 2 columnas grandes, que todo el que es masón conoce sus nombres. Sobre las 12 columnas se apoya el cielo del taller y simbólicamente le sirven de sostén a la bóveda del infinito. Cada columna ostenta sobre su cúspide en forma luminosa a los signos del zodiaco y es por eso que representan al más poderoso soporte, sobre cuya base descansan las sabias enseñanzas que contienen la cosmografía, la astronomía y la náutica, aun cuando simbólicamente son representativas de los 12 meses del año, o sea, la unidad abstracta del tiempo que transcurre para dar lugar a los 4 fenómenos de las 4 estaciones, durante cuyo periodo se originan las causas y los efectos que se desarrollan para dar la correspondiente evolución a la propia naturaleza, misma que ejerce una poderosa acción vivificante para mantener en constante generación y germinación a todas las cosas materiales orgánicas e inorgánicas que existen sobre la superficie de la tierra. Como mencioné hace un momento, también reciben la denominación de columnas los dignatarios oficiales de la logia, que además en el orden simbólico planetario representan al astro rey y a los demás planetas que constituyen el sistema solar, por cuya razón dichos cuerpos celestes se personifican en logia en el siguiente orden. El venerable maestro representa al sol como símbolo de la ciencia, de la virtud y de la verdad. El primer vigilante es el representativo del planeta Neptuno, por ser alegórico de la purificación, de la evolución y de la inmortalidad. El segundo vigilante personifica al planeta Urano como el símbolo de la fuerza, de la estabilidad y de la firmeza. Los hermanos expertos representan al planeta Saturno, porque entre ambos se personifican, el primero al anillo que lo rodea y el segundo a la esfera que lo integra, y por eso es emblemático de la perseverancia, de la experiencia y de la constancia. El hermano orador es representativo del planeta Mercurio, porque es el símbolo de la elocuencia, del derecho y de la lógica. El hermano secretario personifica al planeta Venus, porque es emblemático de la fuerza, de la belleza y del candor. El hermano tesorero representa al planeta Júpiter como el símbolo de la seguridad, de la confianza y del orden. El hermano maestro de ceremonias personifica al satélite de la Tierra, la Luna, porque es representativa del tiempo, del descanso y del reposo.
El hermano guardatemplo simboliza al planeta Marte, con la personificación latente del honor, del poder y del mando. De la misma manera, las columnas se pueden describir desde el punto de vista simbólico de las joyas utilizadas por cada uno de los dignatarios u oficiales de las logias. El venerable maestro usa una escuadra porque es alegórico de la equidad, de la igualdad y del derecho. El primer vigilante lleva un nivel por ser el representativo de la razón, de la verdad y de la justicia. El segundo vigilante debe usar una plomada como el emblema de la rectitud, de la prudencia y de la perseverancia. Los hermanos expertos deben llevar un triángulo equilátero cada uno, porque es alegórico de la fuerza, de la unión y de la fraternidad. El hermano orador usa un libro, es un libro abierto, por ser el símbolo de la ciencia, de la sabiduría y de la ley. El hermano secretario lleva 2 plumas cruzadas emblemáticas de la erudición, del trabajo y de la experiencia. El hermano tesorero debe usar 2 llaves cruzadas como joya representativa de la discreción, de la seguridad y de la fidelidad. El hermano hospitalario lleva una cestita en forma cónica con moneda. En algunas jurisdicciones lleva una mano sosteniendo una moneda en actitud de ser entregada. Y en ocasiones es un saco que contiene dinero porque son los símbolos de la beneficencia, de la caridad y de la filantropía. El hermano maestro de ceremonias debe usar una regla triangular graduada simulando que son 24 pulgadas, que es su tamaño normal y es alegórica del trabajo, de la actividad y del orden. El hermano porta estandarte, un compás abierto a 45 grados, porque simboliza la moderación, al decoro y a la dignidad. El hermano ecónomo debe usar una joya como un candado, por ser representativo del cuidado, de la conservación y del secreto. Los hermanos guardatemplo interior y exterior deben llevar una joya como 2 espadas flamígeras cruzadas, puesto que son alegóricas del valor, del honor y del mando. Hasta este punto, y clarificando todos los conceptos y todas las ideas, observamos que todas las logias se encuentran descansando virtual, material y simbólicamente sobre sus 3 principales columnas, mismas que se encuentran personificadas por sus 3 dignidades. El venerable maestro es el emblema de la sabiduría. El hermano primer vigilante simboliza la fuerza y el hermano segundo vigilante es alegórico de la belleza, porque son las más poderosas columnas y eternos apoyos en que descansan las bases de la enseñanza masónica. Tal como los 3 órdenes primitivos de la arquitectura antigua, lo que nos indica claramente que las enseñanzas morales, espirituales y filosóficas que se nos imparten en logia llevan como su más firme sostén a la sabiduría, para coordinar las ideas, la fuerza para sostener y mantener imperecederas sus obras, y la belleza porque proporciona las nociones de estética en todos los órdenes. Tomando los diferentes significados dados a las 12 columnas y los interpretamos, si vemos las 12 columnas como una unidad, es el equivalente a los 12 meses del año. Si lo vemos basado en el principio hermético número 4, el principio de polaridad nos indica que todo en el mundo es dual. Las 12 columnas son el equivalente a las 12 horas del día y a las 12 horas de la tarde o de la noche, las cuales sumadas dan 24 horas, es decir, un día, lo cual de manera inmediata me trae la palabra sacramental, el uno para todos y todos para uno, donde el uno es Dios, es el gran arquitecto del universo, representado en la logia por el ara sagrada, razón por la cual podríamos asumir que las 12 columnas del taller se encuentran alrededor del ara sagrada, como un símbolo de que todos giramos alrededor de Dios y que todos en unión, tal y como lo indica la cadena, protegemos lo más sagrado de nuestro templo, de la misma manera como nuestras 24 costillas protegen nuestros órganos internos. Se puede interpretar también que el significado de las 12 columnas es la unidad, representada por Dios, donde podemos ver a Dios como el sol, es decir, como el conocimiento, que mediante las enseñanzas morales, espirituales, filosóficas, intelectuales y científicas se transmiten de parte de los dignatarios y oficiales de la logia sobre los aprendices, para ayudarlos a nutrir su inteligencia y llevarlos de la oscuridad de las cavernas profanas a la luz del conocimiento, mostrando de esta manera cuál es el camino que nosotros los aprendices debemos seguir en algún momento. Esa misma unidad es como las granadas que se encuentran en una de las columnas. Cada una de ellas representa la unidad.
Dentro de ellas están todos los que conformamos la fraternidad, es decir, de esa logia, de ese universo en la cual se derraman torrentes de enseñanzas simbólicas y filosóficas para lograr que se cultive la inteligencia humana a través de la espiral del tiempo, lo cual representa el soporte vital de la masonería, que siempre será infinita. Cada masón tendrá su propia interpretación basado en los propósitos generados por la masonería al incluir toda esta gama de símbolos en sus trabajos especulativos. No me voy a despedir porque me falta algo importante que decirles. Los invito a que apoyen a su venerable maestro, oriéntenlo en privado si tienen algo que señalar, eviten convertir la logia en una gallera, permítanle gobernar, malo o bueno, es su etapa y tiene que vivirla. Mantengan sus cuotas al día, mantengan una buena asistencia, trabajen duro en sus propósitos, apliquen la virtud del silencio delante del mezquino, circunscríbanse a sus pasiones, no permitan que el ego desmedido destruya lo que con tanto afán otros han construido. Mantengan la armonía de su taller, porque eso es la verdadera obra que se dirige al gran arquitecto del universo. Ahora sí, esto es todo por ahora. Queda mucha luz realenga por ahí y hay que seguir buscándola. Por ahora, si no te has suscrito a mi canal, suscríbete en este momento y toca la campanita para activar todas las notificaciones de cada vez que suba un nuevo video. Ayúdame a llevar un poquito de luz a donde haga falta. Hasta la próxima.